¿Cómo lidia un cristiano con el pecado persistente? Bueno, primero que nada debemos entender que si una persona es cristiana, su corazón ha sido regenerado, ha recibido vida, ha recibido un corazón nuevo y además el Espíritu Santo mora en ella. Por lo tanto, un cristiano experimentará cambios, transformaciones, crecerán en conformidad con Cristo. Sin embargo, al mismo tiempo, nunca estaremos libres de pecado en este lado del cielo. Quiero que veamos primera de Juan capítulo 1. Juan dice, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una de las cosas más evidentes de un cristiano no es que sea libre de pecado, sino que reconoce el pecado en su vida. Y cuando ven ese pecado, lo confiesan. Muchas veces no vemos lo extraordinario que es. Vivimos en un mundo que peca constantemente contra Dios, y sin embargo muy pocas personas reconocen su pecado, asumen la responsabilidad, lo confiesan y se lamentan por él. Así que cuando ves a una persona que ha profesado fe en Cristo haciendo estas cosas, es evidente que realmente lo ha conocido. Verán, un cristiano pecará menos, pero no estará libre de pecado. Pero cuando peca, le causa tristeza en el corazón, lo lleva al arrepentimiento y a la confesión de ese pecado. Él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muchas veces cuando predico en una iglesia ocurre lo mismo. Quizás predique en una iglesia sobre el pecado o sobre la necesidad de ser santos. A veces el Espíritu de Dios obrará y mucha gente se sentirá quebrantada por su pecado. Y lo inusual es esto. Quienes suelen ser más piadosos, sinceros y devotos en la iglesia son los más quebrantados por su pecado, mientras que quienes muestran pocas señales u evidencias de haber nacido de nuevo se quedan sentados como si no tuvieran idea. Y lo que vemos es la obra del Espíritu de Dios en el pueblo de Dios y la ausencia de esa obra en quienes profesan fe en Cristo, pero realmente no lo conocen. Ahora bien, Él dice esto en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando el creyente peca, debe confesar su pecado, alejarse de él y pedir perdón. Ahora bien, ¿qué es la confesión? Literalmente en griego, confesión es homologeo y significa decir lo mismo. Así que si soy cristiano y estudio la palabra de Dios y leo la Biblia, un día el Señor me convence de pecado. O digamos que un hermano en Cristo que me ama profundamente ve que no estoy viviendo como debo y me habla de mi pecado. Y sé que viene de Dios. Está usando las Escrituras. Es realmente cierto. He pecado. Cuando Dios me lo dice a través de su palabra, o por la instrucción de otro creyente, o de alguna otra manera, cuando Dios me dice que he pecado, cuando me habla. Has pecado, Pablo. Fuiste impaciente. Confesar no es solo decir lo siento. Confesar es decir lo mismo. Cuando Dios dice, Pablo ha sido impaciente. Confesar es cuando yo digo, Señor, estoy de acuerdo contigo con respecto a mi pecado. Dices, he sido impaciente. Tienes razón, he sido impaciente. Eso es confesar y luego pedir perdón. Perdóneme por mi impaciencia. Vemos aquí que aunque un creyente se transforme y siga transformándose, experimentará un cambio y se conformará a Cristo. Seguiremos teniendo que lidiar con el pecado en nuestras vidas. Ojalá disminuya mucho a medida que crezcamos, pero estará presente y tendremos que lidiar con él mediante el quebrantamiento y la confesión, reconociendo que lo que Dios dice de nosotros es verdad y confesándolo. Ahora, permítame llevarlos a otro texto que es muy importante, muy importante. En el Salmo 119:11, David dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Cómo podemos crecer en conformidad con Cristo? ¿Cómo podemos pecar menos? Bueno, una de las cosas esenciales que necesitamos está aquí, en el versículo 11, la palabra de Dios. Mira lo que dice, he atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Si estás escuchando esto, déjame hacerte una pregunta.
¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a leerla, estudiarla, memorizarla y meditar en ella? La mayoría de las personas, al escuchar esta pregunta, se rinden y reconocen que no es suficiente. Algunos incluso casi no lo son. Esta es una de las razones por las que tenemos tan poco poder sobre el pecado. Pasamos tan poco tiempo en la palabra de Dios. ¿Sabes? No puedes saltarte el desayuno sin que empiece a darte hambre. Te saltas el almuerzo, empiezas a sentirte débil. Te saltas el almuerzo, la cena y el desayuno. Es decir, te saltas comidas todo el día y al día siguiente probablemente incluso te sientas mal. Bueno, eso es una ilustración física de una realidad espiritual. Necesitas la palabra de Dios. A veces la gente viene a mí y dice, crecer es un gran misterio que nadie puede resolver. ¿Cómo podemos crecer? Y entonces les pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios? Y su respuesta suele ser, no puede ser tan sencillo. Muéstrame algún truco o alguna clave para el crecimiento espiritual. Y digo, lo intento. Necesitas dedicar tiempo a la palabra de Dios. Ahora, mira lo que dice de nuevo. He atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Ahora cambiémoslo un poco. No he atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Lo ves? Funciona en ambos sentidos. Si descuidas el estudio, la memorización y la meditación de las Escrituras, estás abriendo tu vida a cada vez menos conformidad y a cada vez más pecado. Ahora bien, cuando hablo de la Biblia y de estudiarla, ¿cómo deberías hacerlo? Bueno, no tengo la única manera de hacerlo, pero déjame decirte algo muy importante. La mayoría de la gente va de un lado a otro. Leen una porción de un libro y luego tal vez otro capítulo de otro, y van de un lado a otro, y nunca comprenden realmente el plan de Dios. Nunca ven el panorama completo. Recomiendo que, si nunca has leído el Nuevo Testamento, empieces por el libro de Mateo y leas hasta el Apocalipsis. Lo repitas varias veces y luego vayas al Antiguo Testamento. Empieza en Génesis y lee hasta el Apocalipsis. Y dedica el resto de tu vida a esa disciplina, ya sean 3, 4, 5 o 15 capítulos al día. Lo importante es que leas la Biblia sistemáticamente y empieces a ver cómo encajan todas las piezas. Empiezas a ver el panorama completo de Dios, su salvación y su voluntad. Muy importante. Ahora, quiero que vayamos al libro de Santiago por un momento y les mostraré algo que a menudo se pasa por alto, pero me ha sido muy útil en mi vida. El capítulo 1. Santiago habla de las pruebas, y después de hablar de las pruebas, Santiago se acerca y dice esto. Versículo 13. Que nadie diga cuando sea tentado que es Dios quien lo tienta, pues Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Cuando me siento tentado a hacer algo, debo comprender, ante todo, que esto no proviene de Dios, no es conforme a su voluntad y no se conforma a su carácter. Necesito ver el pecado como lo que realmente es, algo que se opone a todo lo que Dios es y a todo lo que Él desea. No es un simple error, es hostilidad, es enemistad, es una lucha contra Dios y su propósito en mi vida. Por eso necesito reconocer el pecado como lo que es. No viene de Dios. Y cuando vivo en este mundo y alguien me pide hacer algo, o si existe la posibilidad de hacerlo aquí, lo considero a la luz de las Escrituras y me doy cuenta de que no es algo que Dios querría que hiciera. Necesito reconocer que esto no viene de Dios. Soy hijo de Dios y no debería tener nada que ver con esto. No hay nada. No tenemos comunión, ni tregua, ni unidad con la oscuridad, con el pecado, con el diablo. Así que reconoce cuando viene la tentación. No es de Dios y debe ser rechazada. Ahora el versículo 14 dice, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Ahora bien, cuando una tentación llega y entra en tu mente, haz esto o mira aquí, eso no es pecado. Es una tentación. No es pecado. Se convierte en pecado cuando te entregas a ella. Cuando te entregas a ella,
Cuando te dedicas a hacer precisamente eso, ahí es cuando se convierte en pecado. Pero cuando entra por primera vez en tu mente, observa eso. No, eso no es tentación. Pero esto es lo que necesitas entender. No puedes jugar con la tentación. No puedes jugar con el pecado. Te atrapará y te atrapará rápidamente. Si estás trabajando en el campo o en India o Pakistán y hay una cobra grande y tienes un machete en la mano y de repente esa cobra se alza, no puedes sentarte ahí y hablarle. No puedes razonar con él. Atacará en cuestión de 1 segundo o 2. Tienes que cortarle la cabeza o tienes que huir. Tienes que salir de ahí. No puedes jugar con él. ¿Cuántos niños conocemos, al menos en mi entorno, que han estado a mi lado durante mi vida, que se han sentado y han jugado con serpientes venenosas, pasándolo bien, y de repente se acercan demasiado, se vuelven demasiado descuidados? ¿Y qué pasa? La serpiente ataca. Cuando ves la tentación, cuando aparece, no juegues con ella, no medites en ella, no pienses en ella. Mátala. Aléjate de ella. Huye de ella. Se nos dice que huyamos de ciertos pecados. ¿Ves? ¿Recuerdas cuando Caín estaba muy enojado y Dios le dijo, el pecado está a la puerta y su deseo es poseerte? Necesitas darte cuenta de algo. El pecado es como una fiera y cuando se acerca, te persigue, quiere devorarte, quiere destruirte. La Biblia dice que el diablo es como un león rugiente que busca a quien devorar. Así que no juegues con esto. Córtalo de inmediato. Y aquí hay otra cosa muy importante sobre el pecado. No vayas a lugares donde pecar es fácil. Sabes, a veces he tenido que lidiar con hombres que se han convertido del alcoholismo y me preguntan qué debería hacer. Les dije que no vuelvan a los lugares que solían frecuentar. No se junten con los mismos tipos y no se acerquen a esas tabernas y lugares donde solían beber físicamente. Aléjense de ellos. Esto es muy importante en Internet y en otras cosas. Nunca te expongas a la tentación a solas. Construye guardias alrededor tuyo para protegerte. Debes reconocer lo débil que eres, lo fuerte que es el diablo y lo poderoso que puede ser el pecado y su lujuria. El versículo 15 dice, entonces cuando la lujuria ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado se consuma, trae la muerte. Otra cosa que debes comprender sobre el pecado es que es mortal. Y dices, soy cristiano. Vale, tú eres cristiano. Sigue siendo mortal. ¿Cuántos hogares cristianos he visto destruidos por el pecado? ¿Cuántos ministerios cristianos ya no existen por culpa del pecado? ¿Cuántos hombres que han sido usados poderosamente por Dios para hacer grandes cosas y luego caen en el pecado y éste destruye todo lo que antes era bueno? El pecado es mortal. Es monstruoso. Debes temerlo. Debes huir de él. Ahora bien, el versículo 16 es la parte importante para lidiar con la tentación. No te dejes engañar, amado hermano. Pues toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora bien, ¿qué más debes reconocer? Cuando llegue la tentación, no te dejes engañar sobre la bondad de Dios. ¿Lo ves? En el jardín, esa fue una de las primeras cosas que hizo el diablo. Cuando el diablo tentó a Eva, intentó hacerla creer que Dios no era bueno, que Dios le había prohibido comer de todos los árboles del jardín. Eso no era cierto, y entonces el diablo básicamente siempre te hará pensar, bueno, Dios no te va a ayudar, Dios no va a satisfacer esta necesidad, así que necesitas sucumbir a esta tentación. Te ofrezco algo, porque Dios no te ofrece nada. Y debes darte cuenta de que cuando llegue la tentación, no voy a aferrarme a ella. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y tiene algo mejor para mí. Especialmente cuando les digo esto a los jóvenes solteros. Les digo, saben, existen estas tentaciones y estas oportunidades de cometer inmoralidades, fornicaciones y otras cosas. Y son muy fuertes al ver cosas en internet, muy fuertes, muy malas y muy dañinas para el alma. Pero cuando aparecen esas tentaciones, ¿qué debes hacer? Reconoce que Dios es bueno, que tiene un plan, incluso para satisfacer tus deseos físicos. Tiene un plan justo y el diablo te ofrece un plan falso. Y cuando veas ese plan falso, debes rechazarlo, porque no es lo mejor para tu vida. No es bueno para tu vida. Necesitas esperar, porque Dios ha prometido darte lo bueno.
Ahí es donde encuentro una de mis mayores fortalezas contra el pecado. Reconocer la bondad y la amabilidad de Dios. Cualquier tentación que venga es una falsificación de la bondad de Dios. Es como una manzana hermosa por fuera, pero llena de veneno por dentro. Pero todo lo que Dios da es bueno por fuera y por dentro. Es bueno de pies a cabeza. Así que, esas son algunas de las maneras en que lidiamos con la tentación. Pero usa un poco de sabiduría aquí. Si estás despierto 16 horas al día, estás en este mundo tras las líneas enemigas 16 horas al día. ¿Lo ves? Estás escuchando al mundo. Estás siendo influenciado por el mundo si no dedicas tiempo a la palabra de Dios. Abundantes cantidades de tiempo. Si no dedicas tiempo a la oración, si no pasas tiempo en la buena comunidad de una iglesia sólida con otros creyentes, podrás vencer. Y no busques a un evangelista televisivo que te toque la vida y te dé poder. No busques trucos tontos que no te ayudarán con el pecado. ¿Qué necesitas? Necesitas estudiar la palabra de Dios. Necesitas orar por fortaleza. Necesitas estar en la comunidad de una iglesia local muy fuerte, bajo la dirección de ancianos que se preocupen por tu alma y que prediquen la exposición de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitas. Muy bien, que Dios te bendiga.